Ahora sí tengo el gusto de saludar al queridísimo Rodolfo Pablo Trever. Rodo, ¿cómo estás? Buen día, Lucas, Leila, ¿cómo andan? Buen día. ¿Qué tal, Rodo? Con ganas de escucharte y que nos expliques este decreto de necesidad y urgencia 846, que salió publicado en el Boletín Oficial el día lunes, que ayer quizás se hizo un poquito más público porque hubo un debate en redes entre Cristina Fernández de Kirchner y Luis Caputo, pero me gustaría que nos detengamos y que lo expliques, porque tiene que ver con el manejo de la deuda del Estado argentino. Sí, es un decreto de desesperación, no solamente de urgencia, sino más bien de desesperación porque el gobierno de Javier Milei, a la actividad económica de Luis Caputo se le acabaron los dólares, no puede pagar un servicio de deuda más de ninguno de los que vienen, no solamente de la agenda apretada que tiene el 2025, sino también la de fines de este año. Y esto hace no solamente de que esté en las puertas de un default, sino que principalmente todos los bonistas, los tenedores de bonos que tienen sus posiciones puestas en el mercado de capitales argentino, puedan ver que esto va a ocurrir, entonces saltan, dejan las posiciones en bonos, en títulos y pasan a pesos, o sea, venden sus posiciones o se llevan los dólares o pasan a pesos. Eso traería aparejado una corrida bancaria y una devaluación, y por lo tanto, a mi entender, el fin del gobierno de Javier Milei. Ese esquema es el que desespera a Milei y Caputo, y por lo tanto va a Estados Unidos, va a Europa, va a la ONU y va a Wall Street y les propone el mensaje político del decreto 846 es: yo voy a pagar la deuda sea como sea. No me importa el Congreso, no me importa la debilidad política que tenga o no tenga, lo voy a pagar como sea. Y lo que plantea el DNU es que él podría renegociar deuda externa a simple voluntad, a simple acuerdo, sin lo que contempla la ley de administración financiera, que conlleva no solamente pasar por el Congreso Nacional para su aprobación, sino que principalmente que sea la reestructuración beneficiosa para el Estado argentino. O sea, toda deuda que se reestructura en dólares, según la ley argentina, tiene que ser beneficiosa para el Estado argentino. No puede haber una reestructuración que sea beneficiosa para el acreedor de la deuda, el acreedor extranjero. Eso es por ley en la Argentina. Toda reestructuración de la deuda tiene que tener al menos una quita o por lo menos un aplazamiento, o sea, un corrimiento de los plazos sin un aumento de los intereses. Eso sería visto como algo beneficioso. Pero como Javier Milei sabe que eso no lo va a conseguir, dice: la única forma que tengo es meter este decreto de desesperación para que me tomen cualquier reestructuramiento para que pueda mover esta deuda y así seguir gobernando. Porque con el esquema de saqueo que armó con el RIGI, lo único que sucede es que se van más dólares de los que entran. Entonces, la cuestión es aguantar un poquito más de tiempo sin esa devaluación que lo correría definitivamente, a mi entender, del gobierno. Claro, son canjes de deuda pública sin los requisitos de la ley de administración financiera y eludiendo al Congreso. Hoy por la tarde, a las 3:30, está previsto que haya una conferencia de prensa de Unión por la Patria, de los diputados, así que vamos a ver cuál es la repercusión política. Ya Cristina dijo lo suyo vía redes sociales, ahora hay que ver, bueno, cómo se construye una oposición a este veto, perdón, a este decreto, que tiene que ser tratado después en el Congreso. Es decir, el decreto, por ejemplo, de inteligencia es la primera vez desde la recuperación del sufragio en el 83 que se rechaza, que es el de los fondos arbitrarios y sin ningún tipo de control para los servicios de inteligencia. Eso ya el gobierno dijo, bueno, vamos a devolver la plata, los 100.000 millones. Ahora hay que ver qué pasa con esto, que es mucho más grave, porque tiene que ver con embargar a la Argentina, ya no por 100 años, por mucho más, Rodo. Y aparte podría tener consecuencias políticas inmediatas mucho más graves que el caso de inteligencia. Por ejemplo, si el DNU, este 846, se propone y puede llegar a ser, ojo, con el DNU vigente, con el DNU 846 vigente, puede ser que la reestructuración de la deuda no se logre,
y se termina el gobierno de Milei igual, pero habría posibilidades de renegociar la deuda aún en unas condiciones nefastas para la Argentina, que es lo que decís vos. Eh, Endeudar más a la Argentina y hipotecar más aún a la Argentina de lo que está a largo plazo. Pero si se plantea una oposición y se plantea un rechazo al DNU 846, si en el Congreso se puede rechazar este DNU logrando los 2/3, esto implicaría que todos los tenedores de deuda argentino inmediatamente se desplacen de la posición de deuda argentina, caigan los bonos en dólares, caigan por lo tanto los activos de la Argentina, y esto podría ocasionar lo que conocemos como una corrida bancaria y podría adelantar esta crisis social que uno vive, se podría ver reflejada en una crisis financiera y económica. Y el combo, nosotros sabemos por la experiencia del 2001, pero también sucede así en cualquier otro país, cuando hay crisis social y a eso se le combina una crisis económica financiera, o sea, una crisis en los sectores de poder, ese combo generalmente hace terminar a los gobiernos. Claro. Qué secuencia. Hay que poner el ojo mucho más en esto. Estamos en varios conflictos al mismo tiempo. Bueno, hoy se va a discutir aerolíneas en el Congreso, mañana paro universitario. Ahora, de lo que estamos hablando con este decreto es mucho más grosso. ¿Sabés que cuando hablamos con Robelli, que analizaba el presupuesto 2025, él decía, una de las premisas de este presupuesto es que va a haber una reestructuración de la deuda, un acuerdo. Ya nos lo Claro. había adelantado, ¿te acordás, Sí. Leila? Exacto, exacto. Porque nada de lo que dice el presupuesto 2025 se puede hacer sin una toma de deuda, de nueva deuda, o sin una reestructuración total. Aparte estamos hablando de una reestructuración total. Si reestructuran la mitad de la deuda, estarían quebrando también la economía argentina, y que uno le quite la posibilidad de reestructurar la deuda argentina, o que lo someta a la ley de administración financiera, que sería derogando o declarando nulo este decreto DNU 846, conllevaría que los actores del mercado entren en pánico porque no se va a poder pagar la tenencia que tienen, y esto ocasionaría seguramente que se termine este cogobierno del mercado, esta paz cambiaria, y conllevaría a una nueva devaluación del peso argentino, y entiendo yo que esto terminaría por completo el gobierno de Javier Milei, porque sería el único fuerte que tiene, el único lugar donde se sostiene Claro. real, material, de donde se sostiene, es la inflación a la baja desde que comenzó. O sea, esa creencia de que se está transitando hacia a la estabilidad, que es falso, pero eso en el bolsillo de los argentinos, en la Argentina, el argentino que va todos los días al súper se siente y lo ve con buenos ojos. Ahora, si uno le quita eso con una nueva devaluación, sumada a la que ya tuvo a principio del gobierno, que por Claro. eso fue con un shock del 120 del 160%, eso entiendo yo que terminaría de destruir la imagen del gobierno, y por qué no también su gobierno en sí mismo, ¿no? Porque no sería tolerable ni siquiera para los que aún lo aguantan. Un decreto de desesperación al borde del default. Me quedo con esos dos conceptos que planteabas. Se habla que en enero puede haber otra toma de deuda. Lo hemos charlado también con vos, que ante un nuevo gobierno de Estados Unidos que digan, bueno, la Argentina con 10.000 millones de dólares más, la sensación que a uno le da es, hacemos un esfuercito y mantenemos a este loco ahí como para seguir saqueando un país tan importante como la Argentina, que ya está ocupado en Malvinas, pero que podrían ocuparlo mucho más. Sí, eso sería como es en el marco del FMI, la gran porción de deuda externa que tiene Argentina es con el FMI, la mayoría, eso sería en el marco de una reestructuración de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esa salida es a la que aspira el gobierno de Javier Milei, lograr una reestructuración con el Fondo Monetario Internacional, pero eso también entra en el debate que tuvimos anteriormente, tiene que estar dentro de lo establecido en la Ley de Administración Financiera, no puede ser con peores condiciones del programa que ya está instalado en la Argentina. Esto puede ser que el FMI igualmente lo dé para sostener al gobierno, pero acá la gran pregunta es, ¿el FMI va a querer sostener a un gobierno que ni siquiera puede sacar un DNU sin que se lo rechacen? Yo creo que esa debilidad política
que es lo que siempre pide el FMI, que haya acuerdo político, por lo menos un mediano acuerdo político, no está en la Argentina. Entonces, para mí, el rechazo, la declaración nula del DNU 846 sería no solamente de vital importancia para los acontecimientos políticos de corto plazo en la Argentina, sino también como un mensaje político al Fondo Monetario Internacional con el cual se buscaría reestructurar la deuda en el 2025. Una última, y ahora te doy pie, Ley, para cambiar un poco de tema, pero ¿sabes qué me acuerdo, Rodo, con el tema de los buitres? Cristina lo que decía es, en 2013, 2014, la pelea de su gobierno es, no vamos a pagarle a los buitres más de lo que le pagamos a quienes entraron en la reestructuración de la deuda. Y en ese momento Cristina, cuando iba a Naciones Unidas, discutía la necesidad de una ley de quiebras a nivel internacional. Me Sí. acuerdo que venían los griegos, los sindicatos griegos, y decían, qué bien el planteo de Cristina, necesitamos discutir eso. Que bueno, es el debate que tuvo América Latina desde, sobre todo la década de los 80 en adelante. Con lo que está habilitando este gobierno, hacia el futuro complejiza todo lo nacional, porque en realidad acá le estaría, a ver, si evaden la propia ley de administración financiera, es decir, somos comida para los buitres, digamos, tanto los argentinos como todos nuestros recursos. Van a venir por todo, digamos, para embargar el litio, Vaca Muerta, el campo argentino, los Sí, aparte, minerales. aparte la voluntad política del gobierno de Javier Milei cuando lo saca esto a través de un DNU es voy a hacer lo que sea para tomar más deuda, voy a hacer lo que sea para pagar. Entonces ya te explícitamente el gobierno de Javier Milei, el mensaje político que da es que la Argentina va a hacer lo que sea para tomar y después pagar esa deuda. Entonces pone de alguna manera el mensaje político de Javier Milei es poner en remate a la Argentina. Por eso digo que es algo de desesperación, porque no solamente está desesperado por tomar deuda, sino que también él pone al servicio de cualquier acreedor que aparezca toda la República Argentina como bien común a negociar. Por eso es que quiere saltar la ley de administración financiera, porque con la ley de administración financiera vigente esto no sería posible. Rodo, yo te quería preguntar porque también uno de los temas en la agenda económica tienen que ver con el blanqueo y los dólares que ingresaron por el blanqueo. Según informan, cerca de 900 millones de dólares ingresaron al Banco Central después de esta medida. Contanos, bueno, qué significa. Me imagino que esto no va a durar demasiado, ¿no? Es una vez y después son 900 millones que probablemente no duren mucho en el Banco Central, pero el efecto que tiene en la economía el blanqueo de capitales. Sí, en principio los dólares que ingresan al Banco Central por blanqueo son blanqueados, puestos al servicio de las reservas internacionales, le dan un poco de oxígeno al gobierno nacional y luego los que han logrado blanquear esos dólares los ponen en alguna actividad económica que les deje renta para sí mismo. No suelen estas personas y estas empresas que se dedican a evadir, por lo tanto, por eso tienen que blanquear. Partamos de la base que la empresa o la persona física que tiene que blanquear una gran cantidad de dinero porque se dedica a la ilegalidad, se dedica a evadir impuestos, se dedica a no declarar lo que factura. Entonces, sí, porque estamos hablando de grandes números, no estamos hablando de una pequeña y mediana empresa que factura la mitad porque si no los impuestos le comen la rentabilidad del negocio. Estamos hablando de grandes empresas y de grandes personas físicas que tienen mucho caudal de dinero, mucho caudal de dólares. Entonces estas personas blanquean y esto no es económico ni técnico, es más bien un debate político y un poco de sentido común. ¿Qué se creen que van a hacer esas personas cuando puedan sacar, luego del plazo vigente de la ley, los dólares del Banco Central y llevárselos para alguna inversión? ¿Dónde la van a poner? Y a lo sumo, como máximo, harán un edificio para sacar renta de la renta inmobiliaria o comprarán un pedazo de tierra para subalquilarlo o fugarán los capitales directamente. Pero esas personas no van a abrir una empresa de autopartes automotrices para desarrollar la industria nacional, no van a abrir 4 o 5 industrias textiles para darle trabajo a miles de argentinos. Ese sueño, o por lo menos no es un sueño, yo creo que es un discurso mentiroso para hacerle creer a los argentinos que el blanqueo le va a dar beneficios de desarrollo económico futuro, es totalmente falso.
es totalmente falso, porque esa plata como no cambia de dueño, esa plata sigue siendo de los mismos estafadores y evasores que la que entraron al blanqueo, va a ir al mismo lugar donde siempre hubo, a la renta, a la especulación, no va a ir al desarrollo económico nacional. Por lo tanto, esa plata solo sirve para meterle un poquito de oxígeno a un gobierno que tiene datos económicos de gobierno de salida. Rodo, querido, gracias. Gracias a ustedes, les mando un abrazo.